Bendecido día para todos. Me encanta saludarte todos los domingos con la gracia, el amor y la misericordia de Dios sobre tu casa, sobre tu familia. Hoy es un día excelente para estar unidos y en armonía los hermanos delante de la presencia de Dios. Hoy es un día de fiesta, hoy es el día del Señor y qué bonito que a través de esta plataforma nos podamos encontrar todos los domingos. El tema que vamos a desarrollar hoy lleva por título: prepárate para que el enemigo no te encuentre desapercibido. Ojo con esto, a veces estamos desapercibidos. Vamos a prepararnos para que no nos toque el momento de encontrarnos en situaciones críticas en nuestra vida. El texto bíblico se encuentra en Nehemías 4, del 1 al 23. Cuando Dios está a tu favor, es muy seguro que el enemigo y otros hermanos estarán en contra tuya. Cuando Dios te pone la mano, ten la plena seguridad que el enemigo y otros levantarán el puño para darte. Y cuando Dios te provee, también el enemigo se va a levantar junto con otros para robarte la bendición que Dios te ha dado. Pero si estás apercibido, hermano, si no estás distraído en los caminos de este mundo, nunca el enemigo podrá tocarte ni nunca podrá hacerte daño. Por eso yo te invito en esta mañana a que te prepares, hermano, para que el enemigo no te encuentre distraído y para que el enemigo no te encuentre, hermano, desapercibido. Hoy vamos a desarrollar 3 puntos muy importantes a través de este capítulo 4 de Nehemías. El primer punto dice: el enemigo tratará de ridiculizarte y desanimarte. Vámonos a Nehemías 4, del 1 al 3. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Mire, hermano, aquí lo acabamos de leer. Cuando oyeron, Sanballat y Tobías, cuando el enemigo oye que Dios te ha dado una tarea muy importante, el enemigo se pone bien furioso. Dice que estaban furiosos, se turbaron. Dice que la rabia era profunda, lo que existía en ellos, en contra del Señor. Más cuando escucharon que había venido una persona para ayudar a edificar esos muros. Y mírenlo aquí en Nehemías 2:10, está clarito. Pero oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces mira lo que dice, acá en el 4 dice: se enfurecieron en gran manera. Y acá en el 2 que acaba de decir, en el 2:10, mira de la forma en que lo dice. Entonces se disgustaron en extremo, o sea que tenían tanta rabia, tanta molestia, porque iban a ser levantados los muros de Jerusalén. El enemigo siempre se va a encolerizar cuando Dios va a usar en una obra muy importante para él. Así que prepárate, porque el desánimo y el de estarte ridiculizando van a llegar a tu vida, y muchas otras cosas más que vamos a ver en el tema de hoy, por causa del enemigo, porque no le agrada que el reino de Dios siga extendiéndose aquí en la tierra. Entonces estaban bien furiosos y bien indignados por esta tarea que Dios le había dado a Nehemías, y una tarea que él iba a cumplir al pie de la letra, porque cuando usted es un buen líder, a usted no le importa las circunstancias, ni los problemas, ni los vientos contrarios que vengan para usted. Usted sigue firme, permanente, caminando hasta alcanzar la meta en Cristo Jesús. Y dice que estos dos enemigos se burlaron tanto de los judíos, y la naturaleza de ese ataque que ellos estaban haciendo era desalentador y era muy evidente. Se estaba notando, porque las burlas eran, hermanos, sarcásticas. Y mira lo que dijeron aquí, que una zorrita podía tumbar la pared. Esos débiles judíos, hermanos, eran sarcásticos lo que le estaban diciendo al pueblo. Pero el pueblo, hermano, hizo algo muy importante, y me gusta mucho, hermano, lo que dijeron ellas. Aunque ellos fueran débiles, aunque ellos dijeron que en un día no lo podían hacer nada, ellos sabían que era verdad, porque hay, hermano, ataques mentirosos que a la vez
terminan siendo verdad, porque es que ellos un día no lo podían construir, segundo, sí, no tenían los materiales para poderlo hacer. En ese momento estaban en un momento crítico ellos, estaban un poco desmotivados por la situación que estaban viviendo. Vea que una mentira muchas veces encierran algo de verdad. Y aquí había algo de verdad, hermano. Pero ellos, hermano, dice aquí, no podían olvidarse ni desentenderse de la gran verdad que tenían para ellos, y era que Dios no los había dejado solos. Dios estaba con ellos, Dios los estaba ayudando, Dios estaba extendiéndole las manos para que ellos pudieran, hermano, salir adelante en este proceso por el cual estaban pasando. Esta promesa que Dios les dio en el tiempo de Nehemías a todos ellos para la construcción de los muros de Jerusalén es la misma promesa que nos está dando a nosotros en el día de hoy en Isaías 41, versículo 10 y versículo 13, hermano. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios te dice, no temas, yo te ayudo, no importa cuál sea el proceso. Ellos sabían que Dios los iba a ayudar. Cuando Dios te manda a hacer una obra, Dios te va a ayudar para que la obra la puedas desarrollar. La fuerza va a venir del cielo, el ánimo va a venir del cielo. En este momento crítico, ellos necesitaban era eso, el ánimo que viniera de parte de Dios para poder levantarse. Pero entonces Sanballat y Tobías, hermanos, trataron de desanimarlo ahora con la crítica. No pudieron con las burlas que le estaban haciendo, esas burlas, hermanos, sarcásticas. No pudieron con esas burlas sarcásticas, ni pudieron con el desánimo, ni pudieron con estarlos ridiculizando, sino que ahora entonces empezaron con la crítica, a criticarlos por todo lo que ellos estaban haciendo. Ese muro de piedra se va a caer, ese muro de piedra no va a servir. Y hay personas que son tan débiles emocionalmente que esas críticas les tocan, pero hay una medida para los hijos de Dios, que en medio de las críticas nosotros podamos mantenernos firmes, hermanos. En medio de las críticas nosotros debemos estar levantados. En medio de las críticas, hermanos, nosotros tenemos que estar centrados para no dejarnos atropellar por la crítica, para no dejar, hermano, que la crítica nos arrastre en ese proceso que no trae ningún objetivo positivo para nuestra vida. Pero en medio de la crítica nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios. En medio de la crítica, no importa lo que te dice, usted sea sensible. En ese momento trate de escuchar lo que Dios le está diciendo en el momento crítico de su vida, porque eso no lo podemos quitar de nosotros. El enemigo siempre, hermano, va a usar de cualquier manera, ridiculizarte para tenerte en poco. ¿Por qué? Porque la crítica también la hacen ¿para qué? Para mantenerte en poco. Para ellos valemos poco y por eso critica y critica. Aparentemente valemos poco, pero en realidad lo que están es envidioso, queriendo tener lo que nosotros ya tenemos y que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. El desaliento es un arma poderosa, así como lo es la fe. Hermano, en la fe es tan poderosa como la fe. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, nos afirma en las cosas de Dios. Y, hermano, el desaliento, mientras que la fe cree en Dios, el desaliento cree en lo peor que le pueda suceder a su vida. Él piensa todo lo peor, nada positivo piensa para su vida. Por eso es un arma poderosa como la fe. Mientras en la fe yo creo que Dios me va a llevar, que Dios me va a sacar, que Dios me va a levantar, en el desánimo yo creo que cada día voy para abajo, que no voy a poder levantarme, que no voy... O sea, es tan poderoso como la fe, pero contraria a la fe. Es lo más contrario que hay a la fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para poder nosotros vivir en la fe del Señor. Lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Lo que Dios prometió, Dios lo va a hacer. Tobías estaba comentando sobre la piedra que estaban construyendo y estaba criticando. ¿Sabe por qué? Porque a la zorrilla lo iba a tumbar sin saber realmente, porque el que no es de Dios no va a entender las cosas espirituales, sin saber realmente que esa obra, ese muro era de Dios y que Dios lo había ordenado levantar. Cuando la obra es de Dios, el enemigo se va a levantar a criticar,
a señalar, a desmotivar, pero Dios se va a levantar como poderoso gigante para ayudarte, para animarte y para sostenerte en el proceso. Así que si estás pasando por algo parecido, no temas, hermano, lucha, sigue adelante, firme en la orden que Dios te dio, porque Dios te va a respaldar en el proceso. Entonces los críticos que traen desaliento para nuestra vida. Los críticos lo único que hacen nada más es que tú te sientas que el pobrecito ya no puedes hacer ni puedes seguir. ¿Sabe qué? Y pasan muchas veces por alto lo que Dios le mandó a hacer. Pero yo le digo una cosa, si Dios le mandó a hacer algo, usted con paso firme y seguro, pasito a pasito, vaya trabajando, porque Dios va a ir paso a paso contigo hasta terminar la obra que Él te mandó. Porque muchas veces los que critican no les gusta lo que tú estás haciendo. A ellos no les gustaba el muro, por eso estaban criticando. Y muchos te critican porque no les gusta la obra que tú estás levantando en el nombre de Jesús, porque no están seguros y no creen que esa obra fue Dios el que te mandó a que la hicieras. Pero cuando Dios nos manda, así sea que se levante el mundo entero, usted y yo tenemos que seguir. De la misma manera Dios nos habla a la iglesia es de Dios, la iglesia es la novia de Jesús. Entonces nosotros tenemos que cuidar a la novia de Jesús, trabajar para que la novia de Jesús siga adelante, porque Jesús ama a su novia. ¿Y qué nos toca a nosotros? Que nosotros cada uno somos iglesia. Amar a Jesús y amar la obra que se está estableciendo con mucho cuidado en el reino de Dios. Y yo le digo en esta mañana, tenga mucho cuidado como usted habla de la novia de Dios, porque se está metiendo con Dios. No es con nosotros, es con Dios. Entonces, debido a que Nehemías y los obreros ya estaban fatigados, cansados, y aparte de eso tenían la protección legal, porque se les había dado las cartas, se las había dado al rey. Usted lo busca ya en Nehemías 2 y lo va a encontrar. Estos hombres no tenían autoridad para detener la obra, pero ellos sí podían hacer que los judíos desistieran de la obra. ¿Y cómo querían ellos que desistiera? A través de lo que acabamos de ver, el desánimo, el desaliento, el ridiculizar, la crítica, las burlas. Ellos estaban tratando de esa manera que ellos se desmotivaran totalmente y no hicieran la obra que les correspondía hacer. Es exactamente lo que nos pasa a nosotros, los creyentes, cuando ya entramos en el camino del Señor, que estamos legalmente liberados por nuestro Rey. El enemigo empieza a trabajar con nosotros, a desanimarnos completamente de todas las cosas, de toda la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Mucho cuidado con eso. El desánimo no puede estar en un hijo de Dios. El desánimo nos hace apartarnos de la presencia de Dios. Nosotros trabajamos de diferentes maneras cuando estamos desanimados. La manera en que nosotros, dice aquí, oramos bajo el desánimo es una cosa, y cuando estamos en fe es otra cosa. Por eso es que tenemos que cuidarnos de eso. Cuando leemos la Biblia desanimados no es lo mismo, parece que fuera cualquier cosa que estuviéramos leyendo, pero cuando estamos con fe tratamos de tomar toda la sustancia de lo que estamos aprendiendo a través de la Escritura. Cuando la leemos o la escuchamos es la misma cosa. A veces usted viene a la iglesia, pero viene porque le tocó, pero no porque tengo un ánimo de venir a recibir la palabra. Entonces la palabra se aburría y dice, ¿cuándo se callará esa señora para yo poderme irme para mi casa? Y muchas veces pasa, hermano, pero lo importante es cuando usted se siente desanimado, sacúdase, levántese en el nombre de Jesús y no deje que el enemigo haga con usted lo que a él le place hacer. Mire, Hebreos 10, 38 y 39, me gustan estos versículos bíblicos. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceder para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces nosotros no somos de los que retrocedemos. Si el enemigo piensa que va a hacer que retrocedamos, se va a quedar con los crepos hechos. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, los que seguimos creciendo en el reino del Señor. Amén. El segundo dice, el enemigo tratará de evitar que ores con fe a Dios. Nehemías 4, versículo del 4 al 6. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrágalos por despojo en la tierra de su cautiverio.
no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, hermana, Nehemías que está clamando a Dios por ayuda, por ese menosprecio que estas personas, estos enemigos están contra ellos, Sanballat y Tobías. Él está diciendo, Señor, oye, por favor, Señor, mira lo que está pasando con esta gente, mira la oposición que están haciendo para nosotros poder reconstruir el muro que tú nos has pedido, Señor. Yo te pido, Señor, que lo que ellos están deseando para nosotros, tú se lo devuelvas a ellos. El blandón quiere decir que Dios devuelva eso sobre la cabeza de cada uno de ellos, que eso no los toque a ellos ni los moleste, ni recaiga en ellos, porque ellos están en el proceso de obedecer y de ser diligentes para hacer la tarea que Dios le había mandado hacer. Y este pasaje revela la lucha que Nehemías tenía, hermanos, contra la oposición, contra sus enemigos, contra la confianza en la justicia que Dios tenía para él. Él sabía que Dios solamente podía hacerle justicia, por eso confiaba en Dios, por eso le dice, oye, Señor, lo que me está pasando contra esa oposición, sabía que lo único que les iba a ayudar era confiar en que Dios le haría justicia a ellos en el proceso. La respuesta de Nehemías fue un gran ejemplo para usted y para mí. ¿Por qué? Porque no debatió, no formó un comité, hermano, ni siquiera trató directamente con los dos enemigos que lo estaban acosando en ese momento. Él simplemente llegó a los pies del Señor a orar con el Señor, llegó a oración con el Señor, hermano, a expresar, hermano, todo lo que tenía en el corazón delante de la presencia de Dios. Hay momentos en que tú y yo tenemos que llegar a la presencia de Dios. Hay momentos que tenemos que decirle, Señor, mira, son tantas las circunstancias que tengo que yo vengo delante de tu presencia, vengo a clamarte, a rogarte, a suplicarte que me ayudes en el proceso en el cual yo estoy. Eso era lo que le estaba diciendo Nehemías a Dios. En esa oración, él buscó algo muy importante, y era llamar la atención de Dios. El primer recurso que él utilizó para llamar esa atención a Dios era la oración. Eso fue lo primero que hizo. No lo buscó como último recurso, como muchos están acostumbrados a buscar de último la oración. Primero preguntan por aquí y por allá, buscan ayuda por todos lados, menos la primera ayuda que viene del cielo para tu vida y para mí. Y cuando llegan tiempos de oposición, es cuando más tenemos que buscar nosotros ese tiempo de oración, ese tiempo de comunión con Dios, porque Dios quiere que tú y yo confiemos en Él, en que podamos llegar como un hijo a un padre y recibir de un padre hacia su hijo la bendición que viene de parte de él a su vida. Y la forma más pura suya para expresar nuestra confianza con el Señor es a través de la oración, no es de otra manera, porque el arma poderosa del cristiano, hermano, es orar, la oración. El cristiano que no ora no se puede llamar cristiano, porque es el arma fundamental de un verdadero cristiano. En 2 Corintios 10:4, mira lo que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Saben una cosa? El arma poderosa, lo acabo de decirte y te lo repito ahora, más poderosa del cristiano es la oración. Aquí vemos a Nehemías, hermano, que le está pidiendo a Dios atención y misericordia. Señor, atiéndeme. Cuando él dice, oye Jehová, le está diciendo, atiéndeme, Señor, ten misericordia, míralo por lo que estamos pasando nosotros en este momento. Él sabía que Dios se preocupaba por él. Él sabía que Dios estaba presente para él en la reconstrucción. Pero Nehemías sabe que era lo que quería, que necesitaba que Dios se mostrara, que el enemigo viera que Dios estaba con ellos, que el pueblo viera que Dios estaba con ellos, que Dios se mostrara. Y también necesitaba sentir la presencia de Dios en un momento tan crítico y sentir el cuidado de Dios, saber que Dios estaba con ellos para cuidarlos. Por eso dice, no se dormirá el que guarda a Jehová. No se dormirá, no se dormirá. Dios estará pendiente de su pueblo para cuidarlo. No va a dormir, siempre va a estar ahí atento a tus circunstancias. El que guarda a Jehová nunca se va a dormir. El que guarda a Jehová va a estar siempre atento a cualquier circunstancia que su pueblo necesite. Eso tenlo por seguro. Entonces Nehemías le pidió a Dios que peleara contra ellos para ayudarlos. Ellos sabían que la ayuda era de Dios.
que ellos no podían pelear porque ni las armas tenían para poder pelear contra ellos. Pero el arma que usó él, que es la más poderosa, hizo que Dios respondiera y que Dios les ayudara en el momento más crítico de la circunstancia. En el momento más crítico de tu circunstancia, a través de la oración, Dios te va a responder y te va a ayudar. Ahora, él le dice, mira, están airados todos, Señor, te están provocando porque están viendo con nosotros, que somos tu pueblo. A ti también te están provocando, Señor. Por eso, Dios le muestra esa misericordia y muestra también, hermano, que venía en contra de los enemigos de ese momento del pueblo de Israel. Deuteronomio 31:6 lo dice claramente. Reconoció Nehemías que esta era la causa de Dios. No era causa de él y del pueblo, era la causa de Dios. Por lo tanto, Dios iba a resolver el proceso en ese momento. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, cuando Dios le levanta el ánimo al pueblo, dice aquí la Escritura que la obra continuaba con fuerza y con mayor fuerza. O sea que estaban súper animados todo el pueblo, cada uno en la función que le tocaba corresponder. Dios respondió esa oración dándole un tremendo ánimo a este pueblo. Dios te va a responder la oración a ti que estás desanimado, hermano, que estás cansado, que estás abatido. Dios te va a animar en este tiempo, te va a levantar en el nombre de Jesús. Eso es lo que hace Dios cuando oramos y cuando clamamos al cielo. Él va a abrir los cielos para bendecirnos. Yo así lo creo, hermano. Entonces el ánimo para trabajar es un regalo de Dios. El ánimo para levantarte es un regalo que Dios nos da todos los días, hermano. Entonces busquemos ese regalo todos los días a través de la oración. Créemelo, que la oración siempre va a ser respondida por Dios cuando lo hacemos conforme a la voluntad de Él. Y ningún trabajo importante se logra si usted no tiene ánimo para realizarlo. Aunque usted tenga la empresa más grande del mundo, si usted no tiene ánimo para manejar su empresa se va a caer. Porque usted es la cabeza de la empresa, usted tiene que tener ánimo para levantarse y para levantar la obra que Dios ha puesto en las manos suyas. Entonces esto es exactamente lo que el enemigo siempre quiere destruir en los ataques que hace contra su pueblo. Y es quitarnos el ánimo, quitarnos el deseo de levantarnos, de ir a trabajar, sentirnos derrotados, sentirnos perdidos, sentirnos acabados, sentirnos centrados en nosotros mismos, vivieron mi yo y yo y yo. Hermano, en ser desanimados para todo. Esas son las armas que él usa y muchas veces caemos en esa red. ¿Por qué? Porque dejamos de orar, porque nos apartamos. Mira que Nehemías nos dio un testimonio grande. Lo primero que Nehemías hizo fue llegar a la presencia de Dios, hablar con Dios. Hermanos, los líderes críticos desmoralizan, los líderes verdaderos animan al pueblo. Mientras este líder crítico hablaban y los obreros los escuchaban y se desmoralizaban, llegaba el líder, que es el verdadero líder, capaz, dio un paso hacia adelante, le dijo al pueblo frente a ellos y les dijo, ¿sabe qué? Veámoslo a la manera de Dios. Avancemos a la manera de Dios, caminemos a la manera de Dios y trabajemos a la manera de Dios. Esa es la manera de Dios, que todo lo que haga se va a resolver. No es a través de la crítica, que critiquen. Ciérrate los oídos y no oigas las críticas. Los críticos son necios, hermano. Los críticos, la mayoría son incrédulos. Pero los que somos crédulos no ponemos el oído para escuchar las críticas y desanimarnos y apartarnos de la obra en que Dios nos ha mandado. Entonces, hermano, la respuesta inmediata a la oración no cambió a los enemigos, porque usted va a pensar, no, que ya enseguida Dios lo va a cambiar, porque ya le oramos a Dios para que nos quitara a los enemigos y ellos van a cambiar enseguida. No, hermano. La oración contestada para el pueblo de Dios era realizar la obra aún con los enemigos. Lo que Dios le iba a librar era de los enemigos, que es muy diferente. Si cambiaban o no cambiaban los enemigos, ese era problema de los enemigos, pero no era problema del pueblo de Dios, ni problema de Dios, porque usted, si quiere cambiar, cambia por la gracia y la misericordia que Dios hasta el día de hoy le ha dado.
Pero si usted no quiere cambiar, Dios no puede hacer nada para que usted cambie. Sencillamente, uno tiene que tener un corazón abierto y dispuesto para orar al Señor y para aprender a escuchar al Señor y que los cambios se manifiesten en nuestra vida personal. La oración de Nehemías, pidiendo a Dios que los cuidara de sus enemigos, Dios la respondió cuidando la obra y cuidándolos a ellos también. Porque la oración del justo puede mucho. Dios va a responder nuestras oraciones cuando oramos en justicia hacia Dios. Sabía que ellos sabían en este momento que la oración no significaba que no debían quedarse con los brazos cruzados. Porque hay gente que dice, no, ya yo oré, le puse el problema al Señor y estoy aquí, hermana, a la espera, a ver qué Dios hace. Yo voy a esperar lo que Dios haga, a ver qué me contesta Dios. Hermano, está equivocado. Cuando usted hace una oración, usted vaya trabajando en fe en lo que le pidió al Señor. Que en el momento justo Dios te va a contestar la oración. ¿Sabes qué? Tienes que usar el sentido común, como esta gente usó el sentido común para hacer lo que era necesario. ¿Y qué era lo necesario? Protegerse contra los ataques de este enemigo. ¿Qué hizo Nehemías? Los dividió por familia, los repartió por todos los muros y estaban todos resguardados por todo el muro. Todos estaban cuidando, todos estaban unánimes trabajando en la obra. Usted y yo tenemos que estar unánimes. Todo el pueblo de Dios tiene que estar en unidad trabajando en la obra. La obra no es suya ni mía, la obra es de Dios. Nehemías sabía que la obra no era de él ni del pueblo, la obra era de Dios. Cuando trabajamos para Dios, tenemos que tener los ojos puestos en Jesús para que la obra que estemos haciendo sea conforme a la voluntad de Dios. Cuando ves un área de tu vida cristiana que necesita atención particular, no es suficiente que ores, hermano. Hay gente que dice, no, es que yo tengo esta debilidad y yo se la puse al Señor. El Señor verá qué hace conmigo, si me ayuda o no me ayuda en este proceso que estoy pasando. Presta tú una atención especial en esa debilidad y además ser responsable de esa área de tu vida en la cual tú sabes que estás debilitado, para que puedas caminar en constantes victorias durante todo el tiempo de tu vida, porque de otra manera no vas a poder solucionar el problema. Yo tengo que estar cuidándola, tengo que estar tratando de edificarla todos los días en bendición para mi vida personal. Entonces nuestras oraciones no reemplazan nuestras acciones, que te quede claro. Tú oras y acciona, por eso significa oración, orar y accionar. Tú oras y accionas, tú oras y trabajas. ¿Qué tal que Nehemías hubiera orado y se hubiera quedado ahí quietecito esperando a ver si Dios le mandaba un ejército del cielo o Dios hacía que alguien hiciera las murallas y no fueran ellos? No, él tenía que ponerse a trabajar, usar las manos. Él ponía los ladrillos con todo el pueblo, todos trabajaron en unidad para hacer las murallas y que esas murallas fueran fuertes y firmes para cualquier circunstancia eventual que se pudiera presentar. Hermano, yo le digo algo en esta mañana. Nuestras acciones deben ser efectivas ante los ojos de Dios. Las acciones de Nehemías y el pueblo fueron efectivas ante el pueblo de Dios. Dios pudo ver, se complació de ver que este pueblo estaba juntito trabajando y haciendo todos la obra, con hambre, con sed, con lo que usted quiera. Todos le sirvieron al Señor conforme a la voluntad de Dios. El tercero dice, el enemigo tratará de planear venganza, pero Dios te dará la victoria. Nehemías 4, versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Conspiraron todos, hermanos, y vinieron toditos a una para conspirar contra la obra del Señor. Usted siempre va a encontrar gente que va a conspirar con la obra que Dios ha puesto en sus manos. Usted vea, calladito, nos vemos más bonitos. Sigamos trabajando como Nehemías, en silencio, haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Los enemigos de la obra escucharon y se juntaron y empezaron a tramar cómo hacer para que el pueblo no siguiera construyendo. A esa altura ya iba la mitad por el muro, ya iban por la mitad y querían derrumbar esa mitad que ya ellos habían construido. El enemigo de tu alma va a buscar la manera de hacerte
destruir tu vida espiritual, pero tú tienes que estar firme con el Señor para no caer, sino levantarte cada día más. Ellos se enfurecieron cuando vieron el progreso, hermano. Todas las personas que te ven progresar, muchas, no puedo decir que todo el mundo, sino tus enemigos se van a encolerizar porque tú estás progresando, hermano, porque lo que tú estás haciendo, ¿verdad?, le toca al mundo, le toca sobre todo a los perdidos que están de Jesucristo. A ellos les toca duro verte prosperar, verte salir adelante. ¿Por qué? Porque ellos quisieran tener lo que tú hoy tienes, y hoy lo tienes gracias a la misericordia de Dios, por cuanto tú has caminado con Dios y has trabajado en la obra del Señor. Entonces no es malo que tú hagas enojar al enemigo, porque de pronto el enemigo, ¿quién quita que algún día cambie de parecer y vuelva su corazón al Señor? A veces, como dice la Biblia, tenemos que orar por los enemigos, por aquellos que nos hacen daño, por aquellos que no nos aman. Tenemos que orar, tenemos que aprenderlos a amarlos a pesar de lo que nos hayan hecho, hermano. Eso dice la palabra de Dios. Todos ellos conspiraron juntos porque venían a atacar. Pero esta vez ellos no venían a atacar con armas. Esta vez vinieron a atacar otra vez, desmoralizando al pueblo de Dios. Ahora no se limitaban a quejas o a burlarse, hermana, sino que amenazaban y planeaban violencia. Ellos querían destruir el muro, ellos lo querían derribar, usando cosas negativas, pero que tocaran el corazón del pueblo de Dios. Pero ya el pueblo de Dios estaba fortalecido con el Señor. Y ningún arma forjada contra ti prosperará, dice la Biblia. Entonces, agarrándonos de esa promesa, nosotros podemos seguir adelante. Él va como poderoso gigante, ayudándonos, quitando los obstáculos del camino para nosotros poder cumplir la obra que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿para qué fue construido el muro? Para evitar los ataques de violencia. Pero ellos estaban diciendo, bueno, estamos construyendo el muro y estamos provocando ataques para nuestra vida a través del enemigo. Pero yo les quiero decir algo, Dios les estaba ahí probando. Dios todavía no les había quitado a los enemigos. Dios estaba permitiendo que ellos se fueran fortaleciendo en la fe, que fueran creyendo que juntos, en una misma fe, en un mismo amor y en un mismo sentir, llegaba la victoria para el pueblo. Es que si tú quieres victoria, tienes que tener una misma fe y un mismo sentir, que es en Cristo Jesús, para que las victorias lleguen a tu vida personal. Entonces, esos ataques que venían para el pueblo de Israel no llegaron. ¿Sabes por qué? Porque Dios no lo permitió. Mira lo que dice Nehemías 4:14. Ellos pensaban, bueno, se llenaron de temor en ese momento y estaban pensando, Dios mío, entonces ¿para qué hemos construido tanto hasta aquí? Si ellos van a derribarse, es un trabajo inútil lo que hemos hecho nosotros aquí. Pero Dios responde de esa manera. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces las amenazas no le funcionaron a ellos. Las amenazas no tuvieron ningún efecto en la vida de ellos. ¿Sabes por qué? Porque tenían fe. Mira la promesa. Mira, el líder le estaba recordando la promesa que Dios le había dado, hermano. Eso se llama fe. No temas delante de ellos. No temas delante de tu enemigo, porque el enemigo no te puede hacer nada si tú estás firme con el Señor, si tú le estás creyendo al Señor. Y dice, y acordaos del Señor grande y temible. O sea, ¿qué está diciendo? Acuérdate de todas las obras que Dios hizo antes. Mira todo lo que hizo por el pueblo. Mira de dónde nos sacó, de Egipto, por el Mar Rojo. Estaba diciendo en otras palabras, acuérdate de las maravillas que Dios ha hecho, porque vas a temerle al enemigo, que hoy es y mañana no es, hermano. Y le está diciendo aquí también, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres. O sea, pelea por lo tuyo. ¿Por qué te vas a quedar con los brazos cruzados? Pelea por tu esposa, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos. Pelea por tu familia. Hermano, no dejes que el enemigo los consuma. Al contrario, levántate en fe con lo que has recibido en el nombre de Jesús, para que puedas tenderle la mano y ayudarlos a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que querían estos hombres? ¿Qué querían para el pueblo de Israel?
o el pueblo judío, mantenerlos paralizados con el miedo, que no siguieran poniendo ladrillos, que se quedaran estáticos, que no hicieran absolutamente nada, porque era la manera que ellos podían hacer para detener la obra de Dios. Pero cuando tuvieron ese líder tan poderoso que le dijo, acuérdense de lo que Dios ha hecho, esta gente cobró ánimo nuevamente y siguieron construyendo el muro, porque el miedo, hermana, nos paraliza, el miedo nos debilita, el miedo nos hace retroceder. Mucho cuidado con el miedo. El miedo es un sentimiento negativo que no nos ayuda a salir adelante. La amenaza, hermano, en muchas épocas ha funcionado. Cuando Israel y Goliat, el pueblo duró 40 días caminando para atrás, huyendo del gigante. No, los hijos de Dios no caminan hacia atrás, sino hacia adelante, confiando en Dios y en los milagros que Dios ha hecho con nosotros, cuando en realidad muchas veces la gente deja que funcione la amenaza cuando ni siquiera hay nada para atacarlos de ninguna manera. Mucho cuidado con eso. Entonces, la estrategia importante que también usa el enemigo es la confusión. Una persona confundida no sabe lo que quiere ni para dónde va. Usted tiene que estar siempre sabiendo qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿sabe? Muchas veces, hermanos, las mentes confundidas no avanzan, se detienen en el proceso, se detienen en el camino, y esas personas nunca van a cumplir con la obra que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque están confundidas, se confunden con las distracciones que el mundo le presenta, con las distracciones que el enemigo le pone para que se distraigan, y una persona distraída nunca va a recibir la bendición que Dios le ha prometido. Entonces tampoco le va a responder la oración que le está haciendo, porque está distraída de las cosas que no debe distraerse, que son las cosas del Señor. Pero ellos tenían más confianza en lo que Dios estaba haciendo que en distraerse con las cosas del enemigo. Y eso era lo que a Dios le había gustado de este pueblo. Le había encantado a Dios que esto había servido para que este pueblo creciera en fe, para que este pueblo se sintiera fortalecido delante de Él. Entonces, si usted se da cuenta que llegó un momento, porque el pueblo es así, un momento estaban fortalecidos, pero llegaba otro momento en que se debilitaban. Y era difícil mantener las fuerzas como ellos debían tenerlas todo el tiempo. Los obreros, la fuerza de ellos en ese momento ya estaba fallando nuevamente. El corazón del pueblo estaba desfalleciendo nuevamente. Por eso Nehemías, en el 4:9, vuelve a la presencia del Señor. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces estaba todo rodeado. No dormían, hermanos, de día y de noche cuidando para que el enemigo no los azotara, hermanos. El corazón del pueblo, a pesar de esto, empezó a subir. Pero yo le digo algo, ¿cómo se sentiría Nehemías lleno de entusiasmo por hacer la obra, y encuentre que no tiene el respaldo del pueblo porque está desanimado, porque está desfalleciendo, hermanos? Tenemos que entender muchas veces a los líderes, porque no es fácil trabajar con un pueblo que anda desanimado y que no quiere servirle al Señor. No es fácil, hermano. Pero ahí vamos todos los días trabajando en oración con el Señor, porque el Señor es el que hace lo que usted y yo no podemos hacer. ¿Qué haces cuando eso comienza a desvanecer? ¿Sabes qué hizo Dios? Que el ataque continuara, porque a través del ataque ellos iban a buscar a Dios. A través del ataque ellos iban a empezar a confiar en Dios. Entonces este pueblo tenía que acercarse con confianza delante de la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios en el proceso en que se encontraban. Mira, yo te digo algo que tengo aquí bien clarito. Dios le permitió hacer una obra perfecta con la ayuda de Él, pero yo te voy a decir algo. La obra era de Dios, y Dios, hermano, te voy a decir en esta mañana, la batalla que tú estás viviendo no es tuya. Que te quede claro, la batalla que tú estás viviendo es de Dios. Entonces, de Dios es la batalla y de nosotros es la victoria. Porque Dios nunca ha perdido una batalla, y las victorias que Dios gana son para nosotros. Nosotros debemos andar, como dijo Dios, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él peleará por ti, Él peleará por mí, lo dice aquí en la Escritura, porque Dios nunca, óyeme bien, ha perdido una sola batalla. Siempre ha sido vencedor. Por eso esta gente estaba de día y de noche trabajando, hermano. Ellos no iban a dejar que la seguridad del día
se quitara, ni la seguridad de la noche. O sea, estaban seguros en el día, estaban seguros en la noche. Estaban cuidando el trabajo que estaban haciendo. Se estaban cuidando ellos como entre hermanos. Estaban como en familia. Todos trabajando en la obra, sirviendo con todo el corazón. Pero Nehemías le da un mensaje al pueblo y le dice, ¿saben una cosa, pueblo? Y ¿saben una cosa tú? Y todos los que estamos aquí. Estamos comprometidos. Esto va a tener éxito, porque Dios está con nosotros y no va a permitir, hermano, que haya obstáculos para terminar la obra. Tenga la plena seguridad que en ese proceso Dios está contigo y no te va a dejar solo ni sola. Nehemías 4:20, mira lo que dice. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por vosotros. Oiga bien, en el lugar que nos encontremos, si vemos algo, todos tenemos que tener los ojos abiertos y oídos despiertos. En el lugar donde estemos, hay que sonar la trompeta. Porque cuando usted suene la trompeta, quiere decir que hay algo que no está bien en el campamento. Hay algo que no está bien alrededor de las murallas y hay que estar firme para que el enemigo no entre. Si un portico le abrimos al enemigo, él va a entrar. Así que no puede ser todo el mundo atento a lo que va a pasar. Entonces, Nehemías había mantenido a todo el pueblo firme frente a los ataques. Ahí estaba Nehemías, como la cabeza del pueblo, firme, motivando, ayudando a la gente a que no perdiera esa firmeza en el proceso, hermano. Por eso, hermano, el punto medio es un lugar peligroso. Ellos estaban por la mitad de la muralla. En el punto medio podemos echar para atrás o podemos seguir avanzando. Eso está en la decisión de cada uno de nosotros. Y la decisión de este líder era seguir avanzando. Le estaba diciendo que era mucho por hacer. No importa que el cansancio ya esté en ustedes. ¿Sabes qué? Ya sabemos que hemos hecho mucho, pero vamos adelante. Ya nos falta menos que al principio, hermano. Esa era la motivación que les estaba dando. Isaías 40:20. Cuando tú no tienes fuerza, cuando yo no tengo fuerza, nuestra fuerza viene del cielo. Dios nos va a dar fuerza. 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él estaba diciendo, miren, mis hermanitos lindos, ya hemos superado muchos obstáculos, el trabajo todavía no ha terminado. Tenemos que seguir trabajando. ¿Sabe qué? No hay tiempo que perder. Todo el tiempo que perdamos nos va a costar a nosotros bastante. Por eso no perdamos tiempo, no pierdas tiempo, hermano. Porque el tiempo que perdemos no lo volvemos a recuperar jamás. ¿Quién dijo que el tiempo que se pierde se recupera? Nunca se recupera. Necesitamos trabajar con buen ánimo, contento, alegre, porque tú y yo tenemos que alcanzar la victoria. Eso le estaba diciendo al pueblo. Porque ustedes y yo tenemos que alcanzar la victoria que ya Dios declaró que era para nosotros. Ya está decretada para nuestra vida. Lo que tenemos es que trabajar y esforzándonos. Hermano, el trabajo de los muros no solo fue construcción. Así que el trabajo de los muros que tienes aquí adentro no solamente van a ser construcción, hermano, porque dice, sino de limpieza y acarreo de la basura. Todos trabajaban, unos acarreaban, otros recogían, otros, y todos estaban trabajando de esa misma manera. Las ruinas de las murallas estaban abandonadas hacía 100 años. ¿Usted se puede imaginar cómo estaba ese terreno de sucio? Mira que ellos dicen adelante, un terreno sucio, lleno de piedras, lleno de polvo, enmontado. Ellos mismos lo dicen al principio. Así estaba el terreno que ellos iban a trabajar, hermano. Había todo tipo de basura. Había que limpiar la basura. Y limpiar la basura no era una opción. Había que limpiar la basura. Porque si no limpiaban las basuras, no quitaban los escombros, no quitaban la maleza, no se podían levantar los muros. Porque ¿dónde iban a poner los fundamentos de los muros? Encima del muro. Mugre. No se puede. Hay que limpiar. Encima de la basura que usted tiene ya guardada adentro, no va a pasar nada. Hay que limpiar primero, sacar el escombro, sacar la basura del odio, el rencor, el orgullo, la soberbia, para poder limpiar nuestra alma y nuestro ser, para poder construir los muros espirituales a los cuales Dios nos está llamando a nosotros como hijos de Él. Sin eso no se puede poner los cimientos. Los cimientos, ¿quién es el cimiento? El fundamento de tu vida es Cristo. Cristo tiene que habitar en un corazón limpio,
en un corazón puro. Por eso hay que sacar todo eso, mi hermano, mi hermana, en esta mañana se lo digo con todo mi corazón, porque si no, esas paredes no se podían sostener de ninguna manera. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos primero? Primero tuvieron que barrer, cortar toda la maleza, todo. Después de que hicieron todo eso, quitar todas las piedras. Después que hicieron todo eso, tenían que excavar, sacar de adentro de la tierra todo aquello que no servía también. ¿Para qué? Para poder colocar los muros. Entonces, usted tiene que excavar allá lo más profundo de su alma, para sacar las cosas que en determinados momentos salen de su boca inconscientemente porque están guardadas allá en el subconsciente. Por eso es importante limpiar y excavar en nuestra vida, así como ellos excavaron la tierra antes de que pudieran levantar los muros, porque si no, no hubiesen podido levantar los muros. Tuvieron que derribar, limpiar la basura, tuvieron que bajar antes de poder subir. Por eso yo tengo que menguar para que Cristo pueda crecer en mi vida. Tengo que bajarme, reconocer todos mis pecados, reconocer cómo he estado apartada por años del Señor para poder subir nuevamente. Hermano, esto de Nehemías y los muros es una enseñanza fundamental para nosotros como hijos de Dios. Hermano, las cosas ya estaban en mal estado y vuelven y se desaniman los trabajadores, ya no tenían ganas sino de rendirse, cansados. Usted sabe lo que es limpiar y limpiar y limpiar y limpiar durante todo el tiempo, hermano. Y todavía no estaban reconstruidas totalmente las murallas. Por eso en Nehemías 4:15 viene una promesa grande de parte del Señor para ellos. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Una promesa de bendición para la vida de ellos. Dios, ahí fue cuando Dios actuó. Ahí fue que Dios se puso firme con los enemigos y los enemigos huyeron. Y ellos tranquilamente pudieron terminar las murallas de Jerusalén. Hermano, Dios va a hacer que los enemigos tuyos salgan corriendo delante de ti, huirán por 7 caminos, dice la palabra de Dios. No le tengas miedo al enemigo, porque Dios te defenderá. No nos debemos amedrentar del enemigo, porque Dios pelea por nosotros, hermano. La pelea no es suya ni mía, sino de Dios. Y Nehemías sabía que mantenerse en comunión con Dios era lo mejor. Nehemías sabía que en mantenerse comunicado con Dios era lo mejor, porque Dios iba a estar presente en todo lo que ellos estaban haciendo. Entonces ellos ahora se dedicaron aún más a hacer la obra con mayor amor, con mayor entrega, trabajando duro del amanecer hasta el anochecer, hermano, hasta tal punto que ellos, dice aquí la escritura, que ellos sintieron que Dios estaba con ellos, que no estaban solos, estaban unidos, ¿sabes? Que servían de atalaya vigilando de día y de noche. Mire todo el trabajo que hicieron ellos, y además que estaban en santidad. ¿Sabes por qué? Porque no se quitaban las vestiduras nunca, solamente se las quitaban para bañarse. Usted nunca se puede quitar sus vestiduras de santidad delante del Señor. Pero en el caso de ellos estamos hablando de la física. Para poderse bañar no se podían bañar con ropa, se quitaban la ropa para bañarse y volvían a ponerse la ropa, y todo el día estaban vestidos de noche y de día para servir, hermanos, de atalaya, para que el enemigo nunca se metiera con ellos. En Nehemías 4, 17 al 18, mira lo que dice. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Con una mano, hermano, trabajaban y con la otra edificaban. Mire qué cosa tan tremenda este trabajo que estos muchachos estaban haciendo en favor de la obra del Señor. Dice que trabajaban en la obra y con la otra, dice, sostenían la espada. ¿Qué quiere decir eso? Estaban listos para servir. Dios nos está llamando a que estemos listos para servir, a que sirvamos con amor y con eficacia en la obra del Señor. Hermanos, los cristianos hoy en día debemos estar armados y con la misma actitud que el pueblo de Israel, decididos a levantar los muros, decididos a servir al Señor, pero necesitamos siempre estar listos. Que no te coja desapercibido el enemigo, ¿de qué te lo dije? Que no te coja, porque ay. Mejor es estar listo para el Señor y vivir tratando de buscar la justicia de Dios en tu vida y en mi vida. Hermano, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga abundantemente. Amén.